produce el Espíritu Santo en el creyente. Y estuvimos hablando del amor, de la importancia y la necesidad del amor en la iglesia, de ese amor que solamente el Espíritu Santo podía producir y de la necesidad de que ese amor se manifestara en hechos. Y hablábamos también de que ese amor solo lo podía dar Dios y que no era un amor cualquiera, sino el amor del Señor. Hoy llegamos a la segunda palabra que el apóstol Pablo incluye en esta lista. Hoy vamos a hablar de gozo. De gozo. Porque no se puede ser cristiano y no tener gozo. No existe el cristiano amargado. Eso es una cosa con la que podríamos empezar este estudio, para que ya nos empezáramos a analizar cada uno de nosotros. No existe el cristiano amargado. El cristiano, por su propia naturaleza espiritual, es un ser gozoso. No significa que se ríe siempre. No significa que todas las situaciones, por muy trágicas que sean, le hacen feliz. Pero significa que a pesar de las circunstancias, él ve la vida de una manera espiritual, con los ojos puestos en la eternidad, y eso le trae gozo. Mira, es tan sencillo como esto. Imagínate que tú te han diagnosticado cáncer y te empiezan a hacer tratamientos. Imagínate que a las 3 semanas el doctor te dice, mira, te garantizo que después de todo el tratamiento vas a estar curada al 100%. ¿Qué produciría en tu corazón? Gozo. A pesar de que vas a pasar momentos malos porque la quimioterapia es dura, la radioterapia es dura, pero te ha garantizado que el final es cura. Entonces te trae gozo. Imagínate que te enamoras de una persona y esa persona te dice, mira, vamos a ir despacio, pero te garantizo que al final nos casamos. ¿Tú cómo vas a estar desde el primer día ya? Gozoso. Cuando nosotros sabemos cómo acaban las cosas, eso trae paz y trae gozo a nuestros corazones. Por eso el creyente es alguien que debe tener gozo. Porque el creyente sabe cómo acaba la historia. Hermanos, nuestra historia ya sabemos el final. Podemos morir de una manera u otra. Podemos morir con 30, 50 o 100 años. Pero sabemos cuál es nuestra final. O qué es la cosa que nos espera al final de todo. La eternidad. La gloriosa eternidad con Cristo. Y eso, ante cualquier circunstancia, tendría que producir en nosotros ¿el qué? Gozo. El gozo de la salvación. El gozo de saber que soy un hijo de Dios y que pase lo que pase, mi eternidad está garantizada en Cristo. El gozo de saber que a pesar de las pruebas tengo un Dios soberano que tiene todo bajo control. El problema es que cuando llegan las cosas no miramos la Biblia y no miramos a Dios, miramos las cosas. Entonces, vamos a hablar hoy de ese gozo. Pero antes de hablar de todo el gozo tal y como lo he estructurado en mis papeles, quería leer una cita del Antiguo Testamento que me parece a lo más interesante. En Deuteronomio 28, el versículo 47 y 48, Moisés escribe lo siguiente: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Mira lo que le está diciendo Moisés, lo que le está diciendo Dios a su pueblo. Dice, tenías todas las cosas y aún así no me servías con gozo y alegría de corazón. Pues ¿sabes qué voy a hacer? Ahora te voy a poner bajo tus enemigos. Vas a pasar hambre, vas a pasar sed. Y hasta que seas destruido, vas a estar bajo el hierro de tus enemigos. Dios se había enfadado porque su pueblo no lo había servido con gozo. Dios se había enfadado porque su pueblo no le había servido con alegría. Y cuando yo leía esta cita, me acordaba de mi padre. Me acordaba de mi padre. Cada vez que yo leo la Escritura y veo a Dios tratando a su pueblo, automáticamente suelen venir escenas de mi vida con mi padre, porque es la relación de un padre con un hijo. A veces mi padre me mandaba a hacer cosas simples, y yo las hacía, pero las hacía como a regañadientes, como, no, siempre yo, nunca mi hermano, siempre me mandan, siempre. Y mi padre se ponía furioso, y yo le decía, pero ¿por qué te enfadas si estoy haciendo lo que me has pedido? Y me decía, ya, pero lo estás haciendo quejándote
siempre diciendo que no, siempre poniendo excusas, siempre a regañadientes, siempre con mala cara. Y yo creo que era la actitud que tenía Israel, porque cuando yo ahora que estoy haciendo la lectura diaria, cuando yo veo a Israel por el desierto, Dios les da de todo y constantemente es, ¿para qué nos traéis al desierto? Podíamos ir a Egipto, ahí había carne, podíamos morir en Egipto en vez de aquí en el desierto. Siempre, constantemente una queja. Dios les daba comida, Dios les daba agua, Dios les daba victoria en las batallas. Y aún así, al mínimo problema o a la mínima dificultad, pues yo no sé para qué Dios nos ha sacado de Egipto, pues yo no sé para qué Dios nos ha salvado. Y lo más triste es que hoy somos igual. Somos igual. No tenemos gozo a la hora de servir al Señor. Hay que orar, hay que orar. Vamos a leer la Biblia. Hay que ir a la iglesia, hay que hacer caso a los pastores. No lo hagas, porque así no complaces al Señor. El Señor no quiere una obediencia forzosa. El Señor no quiere una obediencia que produzca enfado. El Señor no es un jefe que con que le hagas el trabajo le da igual que estés amargado. El Señor quiere que lo sirvamos con gozo y con alegría de corazón. Tanto es así que la palabra de Dios dice el salmista que él se deleita en la ley de Dios. Lo que para uno es una carga, ay, no puedo esto, no puedo aquello. El salmista dice, yo me deleito en tu ley. En tu ley está mi delicia. La Biblia dice que, la palabra de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Y por qué nosotros a veces presentamos el cristianismo como una serie de normas y prohibiciones que nos amargan la vida? Parece que nos enfada ser cristianos. Es como, te voy a salvar, pero tienes que vivir en obediencia. Oh, ¿para qué me salvas si tengo que vivir así? Es que, en serio, a veces esa es nuestra actitud, no lo decimos, pero es lo que manifestamos con nuestra vida. Cada vez que tenemos una excusa, ay, qué bien, no puedo ir a la iglesia, parece que a veces el jefe nos dice, hoy tienes que hacer horas extras, gracias, así no tengo que ir hoy allí. No, eso no es lo que Dios quiere. Y por eso la iglesia cada día tiene más peleas, más discusiones, por eso cada vez menos personas se acercan a la iglesia, porque la iglesia cada vez se está llenando más de amargura. La gente solo se queja, no somos agradecidos. Cuando hace calor, cuando hace frío, esta luz no me gusta, este baño no me gusta, esto da demasiado calor, este aire no enfría, estas sillas no son cómodas. La iglesia se está llenando de gente amargada, de gente que reclama por todo, de gente ingrata, y la gente cuando viene quiere ver un pueblo diferente y se encuentra con lo mismo de la calle. Gente que no está bien con nada y nunca está conforme. Eso es la lucha de todos los pastores. Nunca acertamos con la gente. Organizamos un evento, la mitad no va porque no les gusta. Organizamos un ayuno, la mitad no va porque no les apetece. Los pastores siempre preocupados, nunca agradamos a la gente porque la gente siempre tiene algo que decir. Siempre tiene una opinión que dar. Y me da miedo que un día Dios nos pueda tratar de esta forma y decir, ¿sabéis qué? Lo teníais todo, local, Biblias de todos los colores, del hombre, de la mujer, del joven, de estudio, con devocionales, de todo, con letras rojas las palabras de Jesús, 1000 traducciones, buenos locales, buenos ambientes, sillas, calor, todo. Y así no me servíais con gozo ni alegría de corazón. Pues ¿sabéis qué? Ahora lo vais a hacer con sed, lo vais a hacer con hambre, desnudos, sufriendo. Hermano, no quiero que llegue ese día. No, a veces necesitamos ser castigados para valorar las cosas. ¿Por qué no las valoramos antes? Si realmente somos creyentes, si realmente hemos nacido de nuevo, hay una cosa que tiene que empezar a manifestarse en nuestras vidas. El creyente es una persona feliz. Y algunos me dirán, pues tú no nos pareces mucho. Los domingos no. Aquí arriba no, porque esto es demasiado serio. Esto no es lugar para bromear. Esto no es lugar para hacer chistes. Aquí estamos batallando una guerra, hermano. Tú no veas solo un púlpito y un micrófono. Tú no sabes lo que está pasando en esta sala mientras la palabra es predicada. El diablo está luchando para que muchos oídos sean cerrados.
Satanás está peleando para distraer a las personas, para que cualquier palabra sea suficiente, cerrar sus corazones y decir, ya no escuches más porque ha dicho eso contra ti. Él está trabajando, esto es una guerra, y yo no puedo jugar. Me enfado, sí, predico apasionadamente como soldado que va a luchar la Tercera Guerra Mundial, porque yo sé lo que hay delante, no lo veo, pero lo percibo. El propio domingo le decía a los hermanos en el grupo que tenemos de la junta que no estaba cómodo en el púlpito, estaba especialmente cargado. Sentía el clima de la iglesia frío, sentía el clima de la iglesia pesado, no salían las palabras, no veía mis notas, no prediqué a gusto, tanto que pedí que examinaran mi sermón y me dieran sus opiniones porque me notaba perdido. Sentí que la batalla la perdí. Y por eso, con más ganas, pensé en mi corazón, a partir del próximo domingo, la primera media hora del culto, en vez de ir a la cafetería, vamos a orar. Porque se nos olvida que el culto también es una guerra. No es un día solamente de adoración, es una batalla. Está viniendo gente invitada que no conoce al Señor. Está viniendo gente que no es conversa. Todos con sus cargas, con sus problemas, con sus luchas. Y amamos la sana doctrina, pero no podemos olvidar que hay una guerra espiritual. Que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y esa guerra no la vamos a pelear con nuestras manos. Tenemos otras armas, tenemos la oración, tenemos la palabra, pero tenemos que usarlas, porque si no nos van a ganar terreno. Y esas cosas apagan el gozo. Yo el domingo lo reconozco, no sentí gozo alguno en el culto. Llegué a casa apático, triste, abatido, sin ganas de nada. Un día de adoración para mí se convirtió en un día pesado, porque yo no vengo simplemente a sentarme, esa gente no siente nada, yo vengo a dar culto y noté el clima tenso y pesado. Y esas cosas apagan el gozo. Cuando uno no está bien con el Señor, o está bien armado, o da pie a esas cosas y no batalla, se va apagando el gozo. Hermano, cuando la Biblia habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, no son cosas que van a aparecer en tu corazón de la noche a la mañana. Tú no puedes ir a orar y decir, Señor, dame dominio propio. No es así. Es buscarlo con celo y con ganas. Primeramente, reconocer que no tienes eso. Y cuando reconoces que no lo tienes, vas a batallar por conquistarlo. Es una guerra con uno mismo. Es decir una palabra imprudente y al momento frenarte y decir, ay, me he vuelto a equivocar, perdóname, Señor, dame dominio. Y es pedir y pedir y pedir y pedir. Porque estas cosas son cosas que hay que entrenar, que hay que formar en nuestros corazones, cosas que un día estarán muy vivas, porque estaremos trabajando en ellas, pero si también nos relajamos, se van a apagar. Te darás cuenta que los días que estás en ayuno, en oración, más en la congregación, estás más paciente. Y los días que vienes menos a la iglesia, estás leyendo menos la palabra, menos tiempo en oración, no estás ayunando, estás como más crispada y más crispado. Porque son cosas que hay que entrenar. Es como la fe, hay que ejercitarlo. Así que vamos a ver cosas que la Escritura nos dice sobre el gozo. Porque debemos tenerlo, hermano. Y mi oración es que desde hoy en adelante toda la iglesia luchemos para ser una iglesia llena de gozo. No es desorden, no es ni fiesta ni rumba. Hablo de un sentimiento puro, de un sentimiento santo, del sentimiento de alegría y felicidad, incluso en medio de la tribulación, sabiendo que tenemos una esperanza gloriosa. Hablo de ese gozo, del gozo del Señor. La primera cosa que tenemos que saber del gozo es que es un mandamiento. Recuerda cuando estudiamos sobre ser llenos del Espíritu Santo y vimos que la llenura del Espíritu Santo no era una opción. Pablo lo daba como un mandamiento, ser llenos del Espíritu. De la misma manera el gozo es un mandamiento y en 1 Tesalonicenses 5:16 Pablo dice estar siempre gozosos. Y no lo da como una opción, es un imperativo. Dice estar siempre gozosos. Lo que Pablo está diciendo es vuestro deber mostrar gozo en todo momento. Es vuestro deber buscar el gozo del Señor. Es vuestro deber buscar el gozo de Dios en cualquier circunstancia. Es un mandamiento más, como ir y predicar el Evangelio, como ser llenos del Espíritu Santo, como orar sin cesar. Sed siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Es una orden. El gozo para nosotros no es una opción. El gozo para nosotros es un mandamiento.
Así que si tú eres una persona que quizá ahora estás pasando por un momento de depresión, ya puedes ponerte a orar y a luchar para salir de ahí, porque tú debes tener gozo. ¿Qué Dios mostramos cuando estamos deprimidos? ¿Qué poder tiene ese Dios? ¿Cuánto nos ama ese Dios que nos deja deprimidos? ¿Qué gracia tiene ese Dios que nos deja deprimidos? ¿Qué misericordia tiene ese Dios que nos deja deprimidos? Pero cuando batallamos contra la depresión y la vencemos, y en medio de las circunstancias, ya sea la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una situación económica difícil, empezamos a tener gozo en la adversidad, ahí mostramos a nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que estés gozoso? No tirando cohetes, pero que te sientas gozoso y en paz en medio de todo esto. Porque mi Dios es soberano. Y porque yo creo en un Dios que tiene todo bajo control. Y si está pasando eso, o es su mano que lo está haciendo, o es su voluntad que lo está permitiendo. Pero Él me está viendo. Él no parpadea. Y Él, cuando quiera, puede acabar con este problema. Y si no acaba es porque no quiere. Así que voy a estar gozoso en medio de todo esto. Porque Dios, a pesar de todo esto, es bueno. Es bueno. Pero no solamente tenemos que estar gozosos como un mandamiento, sino que hay otra orden de Pablo, y esta se lo da a los filipenses. Tenemos que estar gozosos siempre. Es que la cosa se complica. Nos obliga a estar gozosos. Y nos dice que lo tenemos que estar siempre. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Porque es fácil regocijarse en el Señor cuando te acaban de dar un empleo. Es fácil regocijarse en el Señor cuando llegas a casa ahora esta noche, abres la nevera y hay pollo, hay embutido, hay leche, hay una Coca-Cola helada sin abrir porque tu cuñado no te ha visitado, hay helado en el congelador, hay un montón de cosas. Ese día yo tengo ganas de llegar a casa porque yo he hecho la compra este mediodía y sé lo que me espera esta noche. En cuanto Felicia se duerma con los calmantes y esto, fiesta. Yo estoy gozoso hoy, hermano. Pero va a llegar un día que voy a llegar a casa y aunque Felicia se duerma, abriré la nevera y habrá un yogur, un limón que habrá usado ella para un bizcocho y me los deja como pelados porque solo usa la raspa. Habrán 2 huevos porque gracias a Dios tengo gallinas y que vivan mucho tiempo. Tortilla no falta. Pero habrá un día que no haga tanto. Y ese día con el estómago haciendo aquí está gozoso. Un día te van a decir, mira, este trabajo es tuyo. Y lo vas a decir a los hermanos, se lo vas a contar al pastor con toda tu alegría. Pero otro día te va a llamar el mismo hombre para decir, ya no me necesito. También tienes que estar gozoso. Porque no solo es un mandamiento, sino que hay que estarlo siempre. Hermano, hablábamos del amor el otro día y dijimos que no era fácil. El amor que Dios nos pide no lo es. Y el gozo que Dios nos pide tampoco lo es. Es que a simple vista todo es bonito. Paz, amor, gozo. Parece el lema de los hippies. Pero los hippies solo tenían amor cuando las cosas iban bien. Solo tenían paz cuando las cosas iban bien. Pero es que Dios nos pide que tengamos estas cosas siempre. Siempre. Me gusta la frase de Sanderson que dice: un cristiano sin gozo es ateísmo práctico, pues ignora a Dios y sus atributos. Un cristiano amargado, un cristiano que solo se queja, un cristiano que acaba el culto y se queja del culto, que acaba el sermón y se queja del sermón, que sale del trabajo y se queja del trabajo, sale del jefe y se queja del jefe. Ese hombre, cuando la gente lo escucha, piensa: este hombre no es cristiano. Es ateísmo práctico. Es la cara del ateo, alguien que se queja de todo, pero alguien que muestra gozo. Ese verdaderamente muestra al Señor. Entonces, debemos estar gozosos y debemos estarlo siempre. Pero no se nos puede olvidar, el gozo tiene obstáculos. No es tan sencillo. Así que vamos a ver algunos obstáculos que encontramos en las Escrituras que nos hacen perder el gozo. Y el primero, ya sabéis todos cuál es. ¿Cómo se llama? Pecado. Si hay algo que al creyente le roba el gozo, es el pecado. Te voy a plantear 2 situaciones. Un no creyente sale una noche, conoce a una muchacha, se acuesta con ella, la deja en su cama, vuelve a casa y llama a los amigos como un campeón
orgulloso, feliz, y esa noche para él ha triunfado. Ahora te hablo de dos creyentes. Son creyentes, solo que van a pecar ese día, porque los creyentes a veces pecan. Y quedan, y a pesar de que el pastor les ha dado consejos, les han dicho que no queden a solas, que mucho menos en casa, ellos han quedado, se han puesto una película, una cosa llevando a la otra, y han tenido relaciones sexuales. Solo que al terminar, hay una cosa dentro de ellos que se llama Espíritu Santo. Les ha traído una cosa que se llama convicción de pecado. Y se han mirado semidesnudos, y algo que realmente es hermoso cuando se hace en el matrimonio, ha traído a ellos dolor, culpa, lágrimas, se han sentido sucios, no consiguen orar igual, quieren ir a casa antes de dormir, están acostumbrados a orar para dar gracias por su día y no saben ni cómo empezar la oración. Van a abrir la Biblia y se sienten hipócritas. Llegan el domingo a la iglesia con la cabeza agachada, sin gozo, sin alegría. El pastor sabe que algo ha pasado, no lo quieren contar porque se sienten sumamente avergonzados. El mismo acto, en un no creyente, un día de fiesta. En un creyente, le quitó el gozo. Quitó el gozo. Que hay algo que a nosotros nos quita el gozo, es el pecado. Y si pecas y no sientes pérdida de gozo, preocúpate de que no seas un no creyente. El Salmo 32, 3 y 4 dice: mientras callé mi pecado, me encanta esta expresión, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Por mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mira lo que está diciendo el salmista: mientras no confesaba mi pecado, mientras sabía que lo había hecho y lo guardaba dentro de mí, dice, mi cuerpo se consumía, mi vitalidad se iba y sentía tu mano que me pesaba todo el día sobre el cuerpo. ¿Ves a alguien feliz? ¿Es alguien gozoso? ¿Por qué? Porque tiene pecados que no han sido confesados. Hermano, la vergüenza que puedes pasar o la humillación de confesar a alguien tus pecados va a durar un instante, pero va a devolver el gozo y la paz a tu relación con Dios. Y a veces nos preocupa más nuestra reputación que nuestra relación con Dios. El Salmo 51, 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había honrado a Dios muchas veces, cometió un tremendo pecado contra Dios. Tomó una mujer que no le pertenecía, se las arquitectó para que su marido muriese en batalla. Y todo eso trajo trágicas consecuencias, pero la más grave para David no era perder el trono, o que sus hijos estuvieran peleando, o perder el dinero, o perder las mujeres o las concubinas. David había perdido el gozo de la salvación. Y David está clamando a Dios y dice: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabe lo que le está diciendo David a Dios? Le está diciendo: Dios, no siento ni siquiera que seas salvo. No siento la alegría de decir soy salvo. No siento el placer de decir soy un hijo de Dios. No puedo mirar al cielo y llamarte Abba, Padre. He perdido mi comunión contigo. He perdido el placer de estar contigo. El gozo de cantarte. Ya no soy aquel joven con un arpa. Devuélveme ese gozo. Si tú has pecado, ¿sabes lo que es venir al culto y no sentir nada? ¿Sabes lo que es escuchar alabanzas y ya ni una lágrima derrama por tus ojos? ¿Sabes lo que es orar y sentir que tu oración no llega ni al techo y orar como quien dice por cumplir? ¿Sabes lo que es escuchar un sermón que tú ves que tiene poder porque está obrando en tus hermanos y tú mirarlo como con los oídos cerrados? Y todo eso lo trae el pecado. Todo eso lo trae el pecado. Pero de la misma manera, si lo confesamos, Dios nos puede devolver el gozo de la salvación. Volver a sentir gozo en medio de las alabanzas,
volver a sentir gozo en medio de la oración, volver a sentir gozo escuchando una predicación. Hoy es día, hermano, quizá de esta noche, doblar tus rodillas a Dios y confesar tus pecados. Porque a lo mejor estás viviendo un cristianismo sin gozo, porque has pecado contra Dios. Y se nos olvida que es bueno, sí, es amor, sí, pero es santo. No tiene comunión con las tinieblas. No tiene comunión con el pecado. No te va a echar del reino de los cielos. No te va a robar su espíritu. No te va a castigar hacia el infierno por lo que has hecho. Pero se va a apagar. Se va a apagar. Miren, lo más trágico que nos pasa a los creyentes. Sabemos que no nos va a quitar la salvación, pero nos quita su presencia. Y para nosotros eso es peor. Para nosotros eso es peor. Yo he pecado contra Dios y a veces he orado diciendo, Señor, castígame, pero que sienta al menos tu castigo. Porque prefiero sentir tu castigo que no sentir nada. Hay días que he pecado y Dios ni me ha castigado, te soy honesto. Hay días que he pecado y no he visto un castigo de Dios. Es más, hay días que he pecado y Dios me ha bendecido. Me ha seguido cuidando, me ha seguido amando. Y eso me duele todavía más porque yo pienso, yo he sido tan miserable y me lo has pagado tan bien. Pero luego voy a orar y no lo siento, voy a estudiar la palabra y no lo siento y digo, ese es mi castigo. Porque para mí mi bendición no es la tierra prometida, para mí mi bendición es tu presencia. ¿Y de qué me vale la leche y la miel si no te tengo a ti? El pecado nos quita el gozo, hermano. Hay otra cosa que nos roba el gozo y es la falta de confianza en Dios. A veces estamos agobiados, preocupados demasiado porque no confiamos realmente en Dios. Decimos que creemos en Él, pero no confiamos. Decimos con nuestros labios, porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que manifestamos. Decimos que creemos en un Dios todopoderoso, pero cuando viene un problema nos tiemblan las piernas, lloramos, pedimos cadenas de oración, no estamos tranquilos. Porque por un lado decimos algo, pero a la hora de vivir las cosas es otra. Y al final lo que yo soy no es lo que yo digo, lo que yo soy es lo que yo muestro. Y el gozo se va cuando no tenemos suficiente confianza en Dios. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. ¿Debéis regocijaros en quién? En Dios. Se está escribiendo esto desde una prisión, a una iglesia que sufre pruebas, que sufre persecución, que sufre oprobio. Y Pablo les dice una cosa, gozaos en el Señor. Solo en Él vais a encontrar gozo. En medio de la persecución y de las pruebas, solo en Él. El pastor os puede dar una palmadita, el hermano un abrazo, la hermana una palabra de consuelo, pero solo Él os va a dar gozo. Porque hay días que buscamos al pastor o cualquier otro hermano en busca de consuelo, pero tarde o temprano ese abrazo va a acabar. Alguien se tendrá que ir a su casa. A veces yo he estado hablando con algún hermano o alguna persona de la congregación y siento que me miran como, no me sueltes. Que cuando se acabe la reunión vuelvo a estar triste. Y entran ganas de meterlos en casa y decir, bueno, quédate un par de días aquí, pero no se puede. La gente tiene que aprender a encontrar su gozo en Dios. Y a veces nos apoyamos demasiado en las personas. Somos hermanos, sí, nos tenemos que consolar. La Biblia sí lo dice. Llorad con los que lloran, reír con los que ríen, consolaos unos a otros, orad unos por otros. Pero eso no es todo el día, eso tarde o temprano termina. Al final, eso es solo un empujón para llevarnos a la verdadera fuente del consuelo. A Dios. Miren lo que dice Lucas, capítulo 10, del 17 al 20. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué felices llegaron los discípulos. Nos has dado tanto poder que hasta los demonios nos hacen caso. Somos súper guerreros espirituales. Pero mira lo que les dice Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. ¡Wow! Hay autoridad que nos
que les había otorgado el Señor. Sin embargo, cuando la Biblia dice sin embargo, es un alto rotundo. Es decir, os he dado autoridad sobre los espíritus, sobre serpientes, escorpiones, sobre todo lo que pase, nada os hará daño, pero, y un pero en mayúsculas, no os regocijéis en esto. No os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Por qué les está diciendo esto? A mí me vienen rápido otras palabras. Señor, en tu nombre echamos fuera. En tu nombre hicimos milagros. ¿Y eso os hacía felices? Sí, pero tengo una mala noticia. Vuestros nombres no están en el libro. Tenéis el poder, pero no tenéis la salvación. Y lo que Dios está diciendo es, no sintáis gozo por los dones, no sintáis gozo por los talentos, no sintáis gozo por la autoridad que os doy y cómo os uso. Sentid gozo porque vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué, pastor? Porque hay gente que no es salva y que hace prodigios. Porque hay gente que no es salva y hace milagros. Hay gente que cree que todos los falsos profetas que vemos a nuestro alrededor, todo es magia o invento, o que sobornan gente. Sí, algunos sí, pero otros, estoy convencido de que es una realidad. Pero que vean estas cosas, que hagan estos milagros y estas señales, no significa que sean hijos de Dios. Las circunstancias de esta vida vienen y van. Los dones se usan o no. La iglesia un día está y otra no. Me voy a una, otro día a otra. Sirvo aquí, mañana ya. Pero la certeza de estar en Cristo, eso es para toda la vida. Y nuestro gozo debe estar en la confianza que tenemos de que estamos en Cristo. Mi gozo no es ser pastor. Mi gozo no es ser diácono, mi gozo no es predicar, mi gozo no es viajar a otros países a predicar o que me inviten a otras iglesias a predicar. Mi gozo es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque el ministerio, hoy está y mañana no. ¿Qué pasa si yo mañana peco contra mi esposa terriblemente? Y trae impacto a la iglesia. Yo tengo que bajar de aquí, restituirme, pierdo el ministerio pastoral, al menos durante años, para luchar por mi casa, pero yo tengo una certeza, he pecado. Sí, perdido el ministerio, sí, ya no puedo predicar, sí, porque mi reputación se ha ido al suelo y es normal, pero tengo un gozo. Estoy salvo. Dios me va a perdonar porque me ha arrepentido y mi nombre está ahí escrito. Así que esto viene y va. Esto viene y va. Pero mi permanencia en Cristo es eterna. Por eso nuestro gozo debe estar en que confiamos en Dios y que estamos en Dios. Miren, Hechos 13, 44 al 52 dice: el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oigan eso. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuando se estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad. Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los habían echado,
Los habían rechazado, estaban haciendo un complot contra ellos, y aún así ellos estaban continuamente llenos de gozo, de gozo. Pero esas cosas van juntas, de gozo y del Espíritu Santo. Una cosa no puede venir sin la otra. Pero mira la alegría de los gentiles. ¿Cuál era la alegría de los gentiles? Los judíos habían rechazado la palabra, no la habían querido. Entonces Pablo dice, muy bien, no la queréis, pues nos volvemos a los gentiles. Pues para eso nos ha llamado Dios, para hacer luz a los gentiles. Los gentiles, cuando escucharon que habían rechazado la palabra y que Dios se daba también a ellos, se llenaron de gozo y glorificaban la palabra del Señor. ¿Por qué estaban gozosos? Porque habían confiado en Dios, estaban en Cristo, habían recibido la palabra del Señor. El gozo de ellos no era por otra cosa, sino porque eran salvos. Confiaban en su salvación. Segunda de Corintios 8:2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Una iglesia que en medio de una gran aflicción y pobreza abundó en gozo. Nosotros debemos tener nuestro gozo en el Señor. Esa iglesia estaba pasando por pobreza y por situaciones difíciles y abundó en gozo. En gozo. Para mí el ejemplo más claro de quien tiene gozo en Dios y no en las cosas, Habacuc 3:17-19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por alturas me hace caminar. Mire lo que está diciendo Habacuc. No hay nada en el campo, no hay nada en el establo, no quedan animales, no quedan recursos, no queda comida. ¿Qué vamos a hacer? Con todo, yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc decía, no tengo comida, no tengo animales, no tengo ganado, no tengo alimento, no tengo nada en el establo, pero tengo a un Dios que me ha salvado. Y por eso soy salvo y estoy gozoso y estoy alegre y me siento feliz, porque a pesar de todo tengo un Dios, y no un Dios cualquiera, el Dios de mi salvación. Lo que Habacuc está diciendo es, no tengo nada, pero tengo la salvación, y eso es suficiente para seguir con gozo. Porque yo me imagino a Habacuc pensando, podemos morir de hambre, pero es que esta vida es pasajera para nosotros. Para nosotros la muerte no es el final. Para nosotros la tumba no es el final, para nosotros la tumba es la puerta de entrada a lo que realmente estamos esperando. No nos queremos suicidar, no nos vamos a tirar desde el balcón, pero realmente el día que llegue la hora de partir de esta tierra, ¿qué nos vamos a quitar? ¿Días tristes? ¿Lágrimas? ¿Gripe? ¿Enfados? ¿Problemas? ¿Luchas con el pecado, con la carne y con Satanás? No tengo nada que sea tan bueno en esta tierra como para aferrarme. Lo que tengo por delante me interesa mucho más que lo que estoy dejando aquí atrás. Si fuera del mundo, sí, para mí eso acaba ahí. Pero yo veo la eternidad y digo, no, Señor, cuando quieras. Si yo muero mañana y ustedes me van a enterrar, por lo que sea, que nadie ponga una cara triste y una frase, qué pena, solo vivió 30 años. ¡Qué gozo! Nos ha adelantado el tío. Yo aquí 60 ya amargado. Y este con 30 se lo lleva. Hermano, estamos aquí porque Dios tiene el propósito de salvar a otras personas. Pero si el día que conocí a Dios con 19 años me hubiera fulminado un rayo, por mi bien. Porque a pesar de ser cristiano he tenido muchas pruebas, dificultades, y las que me quedan. Así que, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y no lo digo con la boca pequeña de que no me escucho, que las palabras tienen poder, a ver si me cae un rayo. ¿Qué es eso? Bueno, la muerte es ganancia, y si hoy salgo y me lleva un tráiler o se me para el corazón ahora mismo, no es día de lloro, es día de alegría. Cuando sepultamos a uno creyente, lloramos porque sabemos dónde va, pero cuando sepultamos a un hermano en la fe, cantamos. Hermano, te voy a decir una cosa.
El día que haya un entierro en esa congregación, nunca hemos tenido uno. ¿Quién se quiere morir primero? Pero hermanos, al menos sí es la mía. Y no lo digo bromeando, lo digo en serio. Sí es la mía. En el tanatorio, cuando llegue mi familia que no es creyente, no vea un discurso triste, no vea una despedida fúnebre, no vea un adiós con música de fondo de violines deprimentes, que vea un mensaje de gozo, un hasta pronto y una alabanza que exalte al Señor. Al final sabemos que realmente partimos a un lugar mucho mejor. Mire lo que dice Santiago 1:2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero hermano, hay una cosa que tenemos que tener claro: que confiemos en el Señor. Aunque tengamos un llamado a estar gozosos y tengamos mil motivos para tener gozo, todos los días son alegres. Y hay momentos que la aflicción llega. Y es bíblico. Miren, Juan capítulo 16, del 19 al 24. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: estáis discutiendo entre vosotros sobre esto, porque dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Mira lo que dice Jesús. Hay momentos que es normal, hay momentos que hay dolor, hay momentos que hay sufrimiento, hay momentos que hay aflicción, pero dura un tiempo. El lloro puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Jesús les estaba dando una trágica noticia a sus discípulos: me van a matar, voy a morir y me vais a dejar de ver. Y no es un pastor que vemos 3 días a la semana. Él caminó con ellos, desayunaba con ellos, comía con ellos, cenaba con ellos, dormía con ellos. La unión que deberían tener Jesús y los apóstoles, no creo que la tengamos ninguno de los que estamos aquí. Es normal que sintieran ese pesar, pero mira lo que les está diciendo: estaréis tristes, pero el mundo se alegrará, pero me volveréis a ver. Entonces vuestro corazón se llenará de gozo. Y da un símil que me parece estupendo, la ilustración perfecta y el ejemplo perfecto. Dice: esto va a ser como una mujer cuando le llegan las contracciones del parto. Odia al marido, odia al médico, odia hasta al niño, odia ser mujer, odia todo. Pero en cuanto da el último empujón y siente el llanto de esa criatura y se la ponen en su pecho, no hay dolor, no hay rabia, hay lágrimas y un profundo gozo. Porque ese sufrimiento valió la pena. Cuando nosotros estemos sufriendo, nosotros debemos recordar una cosa: el sufrimiento vale la pena. Ah, pastor, pero ¿por qué estoy sufriendo tanto? No lo sé, pero va a valer la pena. Quizá haya cosas que cambiar en tu carácter. Y Dios lo está haciendo para que busques ese cambio. Quizá para hacerte más humilde, quizá para hacerte más servicial, para ayudarte a amar más a las personas, o para hacerte más dependiente de Él. No lo sé, pero va a valer la pena. Y lo que hoy es tristeza, aflicción y dolor, mañana va a ser gozo. Porque hay una tercera cosa que nos quita el gozo a veces durante un tiempo. Y esa tercera cosa es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor no trae risas, no trae alegría. Hebreos 12:11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
No, Dios te va a castigar y no te va a gustar. A ningún niño le gusta cuando su padre le quita la Play un mes. A ningún niño le gusta cuando su padre lo pone contra la pared 1 hora. O como nos hacían a otros, nos encierran en el lavabo con la luz apagada. Eso es traumático, eso no es manera de corregir a un niño. A mí nadie me va a convencer de que eso era una educación saludable. Pero funcionaba. Ya no lo volví a hacer. Pero hermanos, eso dolía. Traía dolor, tristeza, lágrimas, llanto, rabia, ira. Pero mira lo que dice. A los que han ejercitado, a los que han sido ejercitados por medio de ella. ¿Por qué hace eso entre comillas? Porque hay personas que a pesar de ser disciplinados, no aprenden de la disciplina. No aprenden. Y van a tener que ser disciplinados otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Pero a los que sí han aprendido de la disciplina, a los que sí han entendido lo que han hecho, a los que sí han hecho el cambio que Dios les está mostrando que deben hacer, a ellos después les va a dar un fruto apacible de justicia. Hermano, en los momentos más duros de un sermón, no preguntes qué le dice Dios a otra persona, acéptalo. Examina. Pruébate a ti mismo. Déjame decirte una cosa, hermano, y no lo digo porque te odie, porque también vale para mí. Eres mucho peor de lo que tú crees. Eso es la realidad de todos nosotros. Pastor, soy malo, pues eres peor. La realidad es que no nos vemos tan mal como somos. Por eso luchamos contra el mundo y no aceptamos muchas de sus opiniones, porque la realidad es que yo me veo un poco, pero el mundo me ve mucho más. Pero te voy a decir otra realidad. Si el mundo, además de lo que hago por fuera, viera todo lo que pienso y siento, sabría que todavía soy mucho peor. Soy más malo de lo que creo y soy mucho peor de lo que vosotros creéis. Pero no por eso dejaré de ser pastor, porque eso es la ley de todos los humanos. Tenemos una guerra contra nosotros. Y el día que yo deje de mirarme a mí y empiece a ver lo que falla en los otros, he perdido la verdad. Porque he dado pie a la soberbia de creer que yo ya sé. Y he perdido la humildad del que siempre recibe porque acepta que todavía tiene que aprender y cambiar. Ser pastor no es saber todo. Ser cristiano más, con un llamado de Dios, al que Dios guía y capacita y usa por su gracia, pero que tiene que ser transformado, cambiado y seguir aprendiendo todos los días. A mí me preguntaron, ¿por qué fuiste al intensivo? ¿Por qué vas cada año a ese intensivo de pastores en la iglesia de Barcelona? Para aprender más, no es para adquirir conocimiento. Miren, hablaron de misiones, he estudiado de misiones. Hablaron de las luchas y tentaciones de un pastor con mujeres, fama, para cuidar esas cosas, dinero. Yo ya he estudiado de eso. Y no lo quiero decir por ser arrogante, ahora entenderán por qué lo digo. Pero los 3 días que pasé con más de 20 pastores, mayores que yo, con más años de experiencia, desayunando con ellos, comiendo con ellos, cenando con ellos, escuchándoles a ellos, vale mucho más de las letras que yo tomé hoy. Yo no fui allí para aprender teoría, yo fui allí para escuchar a los hombres, para ver cómo se comporta aquel pastor que yo admiro y respeto y cómo trata ese asunto y hacerles preguntas y plantearles situaciones y ver lo lejos que estoy todavía. Pero cuando vas a querer tirar la toalla y dices, mira, yo no llego a eso, uno de esos te pone la mano en el hombro y te dice, yo también fui como tú, porque yo ya llevo 30 años. Debemos pasar tiempo con gente mayor, con gente que ha caminado más, que ha andado más. Creer que porque sabemos 4 textos de memoria, quitamos bien la palabra, o mira cómo predica, ya es suficiente para no, hermano. No, hermano. Siempre tenemos que buscar mentores. Siempre tenemos que buscar consejeros. Siempre tenemos que buscar guías. Porque no sabemos todo. Y si no los tenemos, porque hay personas que no los quieren y viven un poco independientes, no vas a cambiar. Porque tú a ti mismo nunca te vas a decir las cosas claramente. No te las vas a decir. Yo tengo mi esposa. Cada vez que predico un domingo, venga y palo por aquí.
algo por ahí. Eso no lo dijiste bien, eso no se entendió, eso no lo tendrías que haber dicho, ahí no era el momento. Me siento con ella, voy a aconsejar a alguien. No, contrólate. ¿Qué tan impulsivo? Lo has lastimado. Tengo a una mujer, tengo a otro pastor a mi lado que me lo puede decir, tengo amigos mayores que les paso mis sermones, los revisan y me ponen a cargo. Pero es que tengo que aprender. Mi pregunta para ti hoy es, ¿a ti quién te está pastoreando? Y no digas Juan Manuel, porque yo te estoy predicando. Hablo de quién te pastorea, porque hay una diferencia muy grande, quién te predica y a quién te pastorea. Porque predicar es venir y escuchar, pero pastorear eres tú quien tiene que llamar y abrir la puerta. Es decir, métete en mi vida, porque necesito un pastor. Jesús no vino solo a salvarnos, y no hacerlo solo a salvar. Pero necesitamos Él. Pero cuando fallamos a Dios, la disciplina no trae gozo. Y Él lo dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Punto número 4. El cuarto motivo por el cual perdemos el gozo. Las tribulaciones y las pruebas. Miren, vamos a pensar solo en una persona. Piensen en Job. Imagínate que llega el mensajero y dice, Job, ¿sabes qué? Tu familia estaba cenando, se cayó la pared y se han muerto tus hijos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No me lo imagino así. Estaría triste. Pierde las posesiones. ¡Ay, qué bien! De golpe una úlcera letra, lo que sea. ¡Ay, qué alegría! Mira, qué blanquito, cómo supuro, qué olorcito a gusto podrido que tenía. No me lo imagino feliz. Me lo imagino triste. Porque llegó a maldecir el día de su nacimiento. Las pruebas también nos quitan el gozo. Las pruebas y las situaciones difíciles de la vida, las adversidades, las tribulaciones, también nos pueden quitar el gozo. Por eso debemos buscar compañeros para compartir. Buscar al Señor. Hemos hablado de que el gozo es un mandamiento, de que hay que estar gozosos siempre. Hemos hablado de 4 obstáculos para estar gozosos, pero quiero hablar de otra cosa. ¿Cómo cultivar el gozo? ¿Cómo cultivar el gozo? Porque el gozo hay que entrenarlo, el gozo hay que buscarlo. Y miren, yo quiero leer Romanos 15, primero versículos 4 y 5 y luego el versículo 13. Dice así: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué trajeron las Escrituras? Esperanza. Y antes también para que a partir por medio de la paciencia y el consuelo. Las Escrituras traen paciencia, traen consuelo y traen esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Miren el versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se cultiva el gozo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Miren, yo tenía una práctica, cuando yo era más nuevo en la fe, porque para mí sigo siendo nuevo, tendré 100 años, creeré que soy nuevo. Pero cuando era más nuevo en la fe, hacía una cosa: cada vez que me pasaba algo malo, buscaba promesas de Dios. Tanto que, no lo hagan, yo no soy partidario de eso, pero me compré mi cajita de promesas, la leía cada mañana, la vendían en la librería. Hermano, te voy a decir una cosa, ¿por qué está mal leer una promesa de Dios cada día? Es Biblia. Pero es que solo hay promesas. ¿Y qué? Ya vendrá el pastor el domingo para pegarme el palo, porque que el lunes lea mi promesa y me quede más feliz. ¿Tiene de malo abrir una cajita, coger una? Pero es que parece la galleta de la suerte. No, porque es Biblia. No está alterando la palabra, no está torciendo las Escrituras, solo que cojo una y hoy me dice: estaré contigo todos los días. Y al día siguiente cojo otra y dice: no te dejaré ni te desampararé. Al día siguiente cojo otra y diré: yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Qué tiene de malo? Porque es así, es la palabra, son sus promesas que nos vuelven a dar fuerzas, que nos vuelven a dar alegría, que nos vuelven a dar gozo.
Hermano, yo hago un llamado a que volváis a leer sus promesas. En medio de la dificultad de sus promesas, pastor, me siento solo. Hay un montón de textos bíblicos que hablan de que Dios va a estar siempre a tu lado. Podrá una madre olvidarse del hijo que dio a luz, pero yo no te dejaré. Hay un montón de promesas, pastor, estoy triste. La palabra habla de gozo. Pastor, tengo miedo de lo que va a pasar mañana. La Biblia habla de seguridad. Volvamos a leer las promesas. ¿Saben qué trae gozo al corazón? La palabra. Porque el pastor me puede tirar algo y digo, ya pastor, pero tú no vas a venir mañana a arreglarme la vida, tú mañana no vas a estar en casa, tú esto, pero la palabra sí. Ella va a estar siempre. Pues volvamos a sus promesas. Primera de Tesalonicenses 1, 5 y 6 dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente con palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. En medio de mucha tribulación recibieron la palabra y eso trajo el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer a la gente que está deprimida? ¿Abrazarle? No, darle palabra de Dios. Esa es la mala. Miren, les voy a decir algo. Soy su pastor y ustedes fallan mucho a la hora de aconsejar. No digo que esté mal que aconsejen, pero somos cristianos y muchas veces aconsejan como el mundo. Solo motivan a la gente, les dan palabras de ánimo. Somos cristianos. Cuando alguien viene a buscar consejo, no podemos dar consejo como el mundo. Tranquilo, todo va a salir bien. Tranquilo, estoy aquí para lo que necesites. Tranquilo. No, tenemos que darles palabra de Dios. Somos creyentes. Si un hermano viene a mi casa y me dice, pastor, estoy afligido, hermano, siéntate, abre la Biblia, vamos a leer Mateo 5, Mateo tal, vamos a leer. Y vamos a hacer una oración. Y eso va a traer el gozo. ¿Qué te voy a decir? Lo que te ha dicho tu prima, lo que te ha dicho tu jefe, tu compañero de trabajo, has venido a buscar algo distinto. Tienes que buscar palabra de Dios. Y a veces fallamos por querer ayudar rápido. Por querer ir rápido con nuestra consejería fallamos. No, vamos a sentarnos, hagamos la escritura. Vamos a leer algún salmo. Pero otra vez el Salmo 23, las que hagan falta, léelo 10 veces seguidas. Porque es poderoso. Es poderoso. Pero es que ya me lo sé de memoria, pues recítatelo. Porque eso es lo que va a traer gozo, no mis palabras. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay promesas en las Escrituras sobre el gozo y no las podemos olvidar. Mire lo que dice el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me amarás. Pastor, estoy angustiado, ¿qué hago? Invócalo. Invócalo en el día de la angustia. ¿Y qué va a pasar? Tarde o temprano te va a librar. Te va a librar. Invócalo. Invócalo. Pastor, pero es que Dios me está castigando, pastor. No siento gozo. Gózate. Porque ¿qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Aparentemente estás sufriendo por algo que no debería ser más que un motivo de gozo. ¿Sabes cuál es? Que si Dios te disciplina es porque te ama. ¿Tú has visto que Dios esté castigando a los multimillonarios, ateos del mundo? ¿Verdad que no? ¿Tú has visto que la gente anda súper deprimida? A veces hablamos de los ateos como, pero ellos en el fondo están tristes. No, están súper felices. Dios no los castiga. Dios no los disciplina. Dios no les pone ninguna traba. ¿Sabes por qué? Porque no son sus hijos. Están en el mundo. Ya tienen otro padre. Y tienen un destino. Dios no tiene que hacer nada con ellos. Simplemente dejarlos vivir su vida. Que disfruten de sus yates, que disfruten de sus mansiones. ¿Por qué Dios permite que esos falsos profetas y apóstoles, por qué no les manda un cáncer? ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Déjalos. Si fueran sus hijos, Dios los llevaría un día al arrepentimiento. A lo mejor pasa, A lo mejor cualquier día de estos, uno de estos que tanto nos asombras, cae postrado y dice, hermanos, devuelvo todo, me equivoqué, y veremos que era un hijo de Dios. Si Dios te está disciplinando. Mi padre nunca corrigió al vecino. Nunca vi a mi padre bajando al hijo de la panadera y metiéndolo en el lavabo con la luz apagada y diciendo, tú ahí, un día. No me lo hacía a mí.
Porque yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Y a veces dices, ¿por qué el diablo los deja vivir tan bien? Es como cuando yo decía a mi padre, ¿pero por qué el padre de él no le castiga? Mi padre me decía, lo que el otro padre haga, a mí no me importa, pero yo de ti voy a hacer un hombre. Así que entra para el baño, para ver y para la luz. Así funcionaba. Así funcionaba. Pero cuando me casé, me acerqué un día antes a hablar con mi padre. Salimos de cena unos amigos antes de la boda. Me acerqué a hablar a mi padre y le pedí disculpas por tantas cosas que había hecho. Que yo le había dicho que lo odiaba, porque yo le había dicho que en cuanto tuviera edad me iba de casa, porque no lo aguantaba, porque le gritaba cada día que me privaba de la felicidad que mis primos sí tenían, porque les dejaban en Nochevieja con 15 o 16 años estar a las 2 de la mañana en la calle. Y yo, hermano, yo tenía 18 años y todavía estaba a las 2:30 en casa. Y yo lo vi. Y le decía siempre, un día te harás mayor, me vas a necesitar y te voy a meter en el peor asilo, donde te aten y te peguen. Pero el mismo hijo, antes de casarse, fue a él y le dijo, tú no vas a pisar un asilo en la vida. Yo solo quiero darte gracias por no haberme dejado hacer lo de ti. Gracias por haber aguantado mis palabras de odio. Gracias por no haber querido ser mi amigo ni mi colega y haber entendido que eras mi madre. Y que no estabas para ganarte mi cariño, sino mi respeto. Y que no estabas formando un amigo tuyo para toda la vida, sino un hombre para ti. Que ahora mi mujer va a tener un hombre y no un marido. Porque yo te odié y tú tuviste paz. Y lo hizo por un motivo. Porque me amaba. Pues lo mismo pasa conmigo. ¿Para qué ser tu hijo si la vida me va así? El Salmo 73, recuerdan a Asaf, míralos ellos. Se les llena el pecho diciendo que te odian, cada vez prosperan más, la vida le va bien y nosotros así. Asaf dice, por poco resbalan mis pies. A veces envidiamos al impío, porque parece que Dios nos castiga cuando hacemos un fallo y ellos hacen tanto si no les pasa nada. Que no son sus hijos. Da gracias porque el día que peques y no sientas su castigo, la pregunta que te tendrás que hacer es, ¿eres realmente su hijo? Mira, Jeremías 29:11, otra promesa de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene promesas en su palabra. Pastor, que no sé qué me espera el día de mañana. Yo sí. Dios tiene para ti planes, tiene un futuro, una esperanza, y no son de calamidad. Entonces confía en Dios. Pastor, ayúdeme. No, yo no te puedo ayudar. En mí no confío. Pero ayuda a confiar en Él. Él sí te ha prometido otras cosas. Él ha dicho que si lo invocas te va a ayudar. Él ha dicho que tiene un futuro y una esperanza para ti. Él ha dicho que estará contigo todos los días. Deja de buscar consuelo en los hombres. Empieza a ir a la fuente. Una vez me preguntaron, ¿puede un cristiano estar deprimido? Y le dije, un tiempo, vivir en depresión. Y esa es mi lucha con muchos pastores que defienden la depresión crónica de los cristianos. No lo creo. Creo que la aflicción es temporal, pero el gozo del Espíritu tiene que verse un día. Tiene que verse. Quizá hay que orar más, quizá hay que buscar más a Dios, humillarse más, pero el gozo tiene que venir. ¿Cómo podemos cultivar ese gozo? La primera cosa, y aprendiendo que el pecado nos lo quita, confesar nuestros pecados. Así que hoy es día de ir esta noche a nuestras camas. Y hermanos, hoy deberíamos llenar nuestras almohadas de lágrimas y decirle al Señor, Señor, devuélveme el gozo. Pero para que me lo devuelvas necesito decirte que soy soberbio, orgulloso, egoísta, que he fornicado, que me he masturbado, que he adulterado, que he traicionado a mi esposo o a mi esposa, que he pecado contra el cielo, contra mi Padre, contra todo.
y llorar de arrepentimiento. Y esa noche será amarga, hoy será amarga, pero mañana vas a sentir como si te hubieras quitado una mochila de 20 kilos de los hombros y estuvieras caminando más ligero. Y vendrás el domingo a la iglesia y será Santa Cena y la tomarás con gozo, porque por fin te has quitado el yugo. Y llegará la alabanza y volverás a dar palmas y alzar tus manos y la gente te verá feliz y no sabrá qué ha pasado, solo tú y Él lo saben. Porque no hay que contárselo todo a todos, porque hay cosas que solo Él puede saber. El Salmo 32, 5 al 11 dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Qué pasó cuando confesó sus transgresiones? ¿Qué recibió? Perdón. Perdón. ¿Le echó algo en cara? No. ¿Le reprochó algo? No. ¿Le lanzó indirectas? No. ¿Le contestó con ironía? No. ¿Lo humilló? No. ¿Lo pisó? No. Dios resiste a los soberbios, pero al que se humilla, Dios lo levanta y dice: ya te has humillado solo, yo te voy a levantar. Pero al que llega así altivo, a ese sí que lo pone en su sitio. Pero ese hombre dice que confesó sus pecados y sus transgresiones, y tú perdonaste mi culpa, la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán esta a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Acaba al final diciendo: alegraos en el Señor, regocijaos justos, dad voces de júbilo. Pero ¿qué ha pasado al principio? He confesado mi pecado, he confesado mis transgresiones, y tú has perdonado mi culpa. ¿Recuerdas las cartas de Juan antes de Apocalipsis? Primera de Juan, al principio de todo, el apóstol Juan da el motivo de por qué escribe esa carta. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué dicen estas cartas? Pues también hablan de confesión de pecados. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Quiero que vuestro gozo sea cumplido, y lo primero que tenéis que hacer para recuperar vuestro gozo y que esté completo es confesar vuestros pecados. Nada nos separará del amor que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero si vamos al Antiguo Testamento, hay una cosa que sí hace separación. No vamos a perder a Cristo, no vamos a perder la salvación, pero hay algo que nos afecta profundamente. Vuestro pecado hace separación entre Dios y vosotros. Entre Dios y vosotros. Debemos confesar nuestros pecados y, como hemos dicho, debemos confiar en Dios. Se estima que hay unos 365 no temas escritos en toda la Biblia. 365 veces aproximadamente que el Señor en la Escritura dice: no temas. No temas. Hermanos, muchos tienen fe de boca, pero a la hora de la verdad se le olvidan las promesas de Dios y no las creen. Hermano, ¿para qué tienes una Biblia si no es para creerla? Déjame decirte una cosa: ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que es su palabra? ¿Crees que es viva y eficaz? ¿Crees que es verdadera? ¿Crees que está vigente? ¿O crees que es un libro antiguo que ya no vale? ¿Crees que es perfecta? ¿Crees que es su voz? ¿Crees que es inspirada por Él? Pues crees sus palabras. Entre ellas las que dicen: no temas. Estoy triste, no temas. Estoy preocupado, no temas. Estoy angustiado, no temas. No sé qué pasará con la enfermedad de mi mamá, no temas. No sé cómo saldrá mi operación, no temas.
Lo que dice se operó el otro día. Me dio mucha rabia porque me dan pavor las anestesias generales. Yo peleaba y buscaba en internet como si buscaba yo un medio moderno para decirle al médico que se podía operar de otra manera. Y yo pensaba, digo, si es de aquí para abajo, no sé, anestesia local. Porque me da miedo cuando alguien lo duermen entero. He visto demasiado cine y muchos lo despiertan. Y hermano, si hay algo trágico es cuando viene el enfermero y te dice, despídete de ella. Esto suena muy mal. Y yo haciéndome el valiente, como diciendo, si ya ella va a estar nerviosa, si yo le digo que estoy asustado, esto va fatal. Yo ahí, Cristian me dice, te brilla los ojos. Tengo una pelusa. Yo pensando, vete ya. Cuando Cristian se la llevaron, hermano, yo me puse de verdad muy nervioso. Muy nervioso. Muy nervioso. Porque por un momento pensé en cómo sería mi vida sin Cristian. Dije, no, Señor. Yo tengo mucho que cambiar y ella es el instrumento que usas para mostrarme mis errores, es mi apoyo, es mi fuerza, es mi consuelo. De golpe me giro y está mi madre acompañándome ese día y me pregunta, ¿estás nervioso? Yo me quería desahogar con mi madre, pero dije, si hoy es el mejor día para mostrarle fe y yo me vengo abajo, mal vamos. Le dije, voy un momento al baño que no he ido toda la mañana y vuelvo. Y fui, me llevé la Biblia en el bolsillo. Me busqué estos no temas. Y por dentro yo decía, Señor, tú eres soberano, pero yo quiero recordarlo. Y yo lo sé, pero quiero creerlo. Pues Señor, y sobre todo, si no sale, tú tienes que ser suficiente para mí. No puedo tirarme de un puente porque mi mujer se muere. Le lavé la cara, me espabilé, y me dije, ¿cómo estás? Vamos a comer que tengo hambre. Y no, eso va a quedar bien. Ya está. Había que mostrar confianza, aunque sea de apariencia. Y lo único que me dio fuerzas para tener un poco de confianza en ese momento, que realmente como esposo me preocupaba, fue su palabra. Fue su palabra. Pero hay una cosa también que debemos hacer si queremos estar gozosos en esta vida. Y esto es muy importante. ¿Han escuchado la palabra cosmovisión? La palabra cosmovisión es la manera que tenemos de ver la vida. Si hay algo que va a traer más gozo a nuestra vida es tener una visión de la vida con los ojos de Dios. Porque si tú miras la vida como el mundo, cada prueba y cada dificultad es el fin del día. Pero si tú ves las cosas en un plano eterno, es una enfermedad de un mes, como todo esto. ¿O qué es el dolor de unos años si tengo toda esa eternidad gloriosa? Hermano, muchas veces no tienes gozo porque tus ojos están mucho en la tierra. Y debes empezar a mirar más arriba, más arriba. Y yo sé que cuesta, por eso tenemos los hermanos. Y cuando estoy mirando el problema, el hermano no tiene que hacer otra cosa que empujarme en la cara y hacer, mira para allá, bésalo algo. Hermano, a veces queremos buscar palabras bonitas, los mejores consejos para aparentar ser súper sabios, y a veces lo único que hay que hacer a la gente es mira para allá, que recuerda quién está sentado en su trono. Ya, vaya consejito, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que estoy más confiado. No, es que Dios no ha usado a catedráticos ni a gente súper inteligente. En su pueblo Dios ha tenido analfabetos, pescadores. Entonces, ¿cómo aconsejaban también? ¿Sabían que la psicología es moderna? ¿Cómo ha estado la iglesia aconsejando a los deprimidos, a los tristes, a los abatidos 2000 años? Con la palabra de Dios. No hacía falta Sigmund Freud ni su primo. Era suficiente con la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 5 al 9 dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo,
a quien sin haber visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¿Por qué tenéis gozo a pesar de este tiempo de pruebas? Porque vosotros estáis pensando en que tenéis una salvación grande. A pesar de las diversas pruebas, os regocijáis grandemente. Porque tenéis los ojos puestos en la salvación que está preparada y que está esperando a ser revelada. Hermano, yo soy salvo. Y yo sé lo que me espera. Un cuerpo glorificado, un lugar donde no hay lloro, no hay tristeza, no hay lamento. Un lugar donde un hijo no sufre al perder a una madre. Un lugar donde uno no pone las noticias y ve el hambre en África, tanta gente violada y sufre tanto por todo eso. Un lugar donde el pecado no tendrá lugar. Como alguien dijo una vez, en el Edén podíamos pecar o no pecar. Y pecamos. Ahora no podemos no pecar. Y mañana no podremos pecar. Que tendremos un cuerpo glorificado. ¿Saben qué? Ya no seremos tentados. Esos deseos con los que luchamos para no caer en pornografía, inmoralidad, el orgullo, la soberbia, no estarán. Tenemos un cuerpo glorificado. Seremos más semejante a Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero hay otra cosa más que podemos hacer para tener gozo. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida y dejar de ver el presente y ver la eternidad. Tenemos también que ser agradecidos. Porque si hay algo que nos hace estar amargos es la ingratitud. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos. La gratitud trae gozo, hermano. Una persona agradecida a la vez feliz. Miren, hermanos, yo he comido con gente que me ha llevado a restaurantes de 200 euros en venta. Y te digo, no vayas. Era muy chulo decir, yo he ido aquí a este restaurante donde cocina Ferran Adrià, 200 euros, el menú degustación. ¿Qué es esto? Son tapas, hermano. Sales con un hambre. ¿Tú no sabes lo que es pagar 200 euros por un menú y buscar el kebab más cercano para comer? Pero también sé lo que es estar con una persona que te quiere agradar y lo único que puedo ofrecer es arroz y un filete de pollo. Y te digo que la alegría que había en el corazón de esa persona no estaba a lo mejor en el ricachón de los demás, que solo hablaba del tamaño de la congregación o de los planes de una radio y una televisión y de esto y aquello y solo el otro era agradecido. El otro solo pensaba en todo lo que podía conquistar ya. Todo lo que tenía por delante. No tengo esto, pero puedo tener aquello. Y aquel que solo tenía arroz y un trozo de pollo. Era grande por lo que tenía. Y no esperaba ni siquiera tener más. Con eso era suficiente. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y en todo significa en toda circunstancia. Hay momentos en la vida que van a ser difíciles, pero tienes que ser agradecido. No tienes que dar gracias por el cáncer. Gracias, Señor, por este cáncer. No, tienes que ser agradecido en medio del cáncer. No hay que dar gracias por las tragedias, pero hay que ser agradecido incluso en medio de las circunstancias. Recordamos Romanos 8:28 y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Puede doler, puede estar haciéndome daño, pero sé que hay un propósito. Hay cosas malas, miren. A veces pasarán cosas en tu vida que lo único que, no sé, te va a pasar alguna vez algo que no vas a entender. ¿Por qué me pasa esto?
¿No te ha pasado que cuanto más intentas acercarte a Dios y hacer las cosas bien, más se tuerce tu vida? Parece que entras ganas como que con el diablo se estaba más mejor, ¿no? Era más fácil, el mundo no me critica, que el pastor critica todo, allí nadie me apunta con el dedo, aquí cualquier fallo se lo ve, allí esto, aquí aquello, se está mejor allá. Ahora que quiero orar, mi madre tiene un problema, me echan del trabajo. Es lo que más viene a la gente al despacho. Pastor, ahora que quiero caminar con el Señor, todo se suelte. Parece que tienen ganas que le diga, no, pues es mejor dejarlo. No, vuelve al mundo porque de verdad yo te entiendo. Si yo fuera tú también volvería. ¿Qué quieres que te diga? Todo tiene un propósito. Miren, yo soy una persona que Dios no me habla de forma audible, pero me pone mucha paz en el corazón a veces cuando busco respuestas. Cuando llevaba 2 o 3 años en la fe, hubo un momento que mi vida se torció demasiado mal, todo mal. Reconozco algo públicamente, tuve pensamientos de suicidio y todo. Estaba muy mal, muy mal. Yo tenía la oportunidad o de acabar con todo y volverme al mundo, pero de cabeza, y peor, o seguir adelante a pesar de todo lo que me estaba pasando. Y yo solo le oraba al Señor y decía, Señor, ¿por qué? Te quiero servir, estoy trabajando con los jóvenes, he dejado un trabajo bueno por esto, estoy haciendo, ¿por qué? Y algo vino a mi corazón, y no significa que para todos sea lo mismo, pero yo sentí como que Dios me grababa eso como para dar un tipo de esperanza. Y una frase brotaba en mi pecho que era, yo quiero saber si tu fe es sincera. Sentía como que Dios me estaba haciendo eso, como diciendo, quiero saber si vas a seguir conmigo a pesar de todo. Porque realmente era, si paso esto, ya de la vida que yo ya no dejo a Dios. Y sentía como que Dios me está llevando al límite de mis fuerzas para decir, quiero ver si eres capaz de soportar hasta esto sin motivo y sin que hubieras hecho nada malo, para ver si tu fe es real y si me sigues porque me amas o me sigues porque te hago la vida más cómoda. Dios sacó tu mano un día y las cosas se arreglaron. Pero entendí que todo pasa por algo y a veces para enseñarnos algo, para salir de allí muy fortalecido, con mucha más confianza en Dios. Y ahora, por ejemplo, hay gente que tiene problemas, lo miro y los consuelo diciendo, eso no es nada. No es nada. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Miren, las tentaciones son duras. Pero si nosotros vamos a la palabra, ¿qué nos dice la palabra? Que no podemos ser tentados más de lo que no podemos soportar. O a veces dices al pastor, es que no lo he conseguido. No has querido. Porque la Biblia tiene una cosa clara. No eres tentado más de lo que no puedes cargar. Pastor, es que esa chica me gustaba, me escribía, Bueno, como digo siempre, hay un botón en el móvil que es bloquear. Es que no quería ser grosero. Te preocupa más cómo te ven los otros que librarte del pecado. Pues tú tienes un serio problema. A mí como me vea la muchacha me da igual. Yo lo que sé es que yo quiero verme bien ante los ojos de Dios. Así que bloquear porque soy un señor casado. Es así de sencillo. Pero yo aprendí con la palabra también a no poner tanta excusa cuando pecaba, porque la Biblia me enseñaba que ninguna tentación llegaba que yo no pudiera soportar. Miren lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 10, 12 y 13. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. La tentación no te tiene que llevar a pecar, porque la tentación la puedes vencer. Tienes que apartar de ella, tienes que buscar fortaleza en el Señor y tienes que reconocer tu miseria, que eres débil y mejor correr. Mire, yo vivo todos los días corriendo. Hago físicamente, se nota. Espiritualmente corro mucho. Corro en 2 direcciones todos los días. Hay momentos de mi día que estoy corriendo hacia Dios, estoy orando,
estoy leyendo la palabra, cantándole alabanzas, quizá en ayuno. Hay momentos del día que estoy corriendo del diablo, huyendo de la tentación, huyendo de un programa de televisión que no me conviene, de una conversación que no me edifica, pero vivimos corriendo. Por eso al final diremos que corrido la carrera, he terminado la carrera. Pero esto es un maratón. Hay que correr la carrera, hay que pelear la batalla. Y en todo tiempo, hay que pelear. Así que Dios nos aumente eso, para que la gente vea en nosotros el brillo de la felicidad y la alegría que está en Cristo. Cada pelear menos, tenernos menos, buscar siempre menos fallos, apoyarnos más, llenar nuestra casa, nuestra congregación, nuestros matrimonios, porque los matrimonios también muchos están batidos de gozo. El rey del gozo en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, sobre todo en nuestra relación con Dios. Que todo lo que hagamos podamos decir que lo servimos con gozo, alegría de corazón. Vamos a ver.